¿Qué tres cosas necesitaría el ser humano para ser feliz o vivir en paz? Si no hay nada de emoción, tardaríamos 5 o 6 meses en tener un hábito. En deporte, un deportista se le premia cuando gana, pero no se le premia, estamos acostumbrados a que se recompensen unos estándares sociales. ¿Por qué estamos tan enganchados al móvil? En un mes, el 40% de las personas ha abandonado. En un año, el 80%. ¿Cuál es la mayor mentira que nos contamos a nosotros mismos? Creo que somos menos felices. Cuando no había redes, yo trabajaba una cosa que eran mis necesidades psicológicas orgánicas. Fernando, un placer tenerte en la Selva de Cemento. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y muy bien, la verdad es que aquí se está muy bien. Muy bien. Está de lujo, sí. Cuéntanos un poquito, Fernando, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Vale. Pues yo soy... ¿Yo qué soy? A ver, yo empecé en el año 1990, aprobé unas oposiciones al Estado y durante 20 años soy funcionario. Trabajo para el Ministerio del Interior, para la Secretaría de Estado de Seguridad, realizando funciones varias, vamos a decirlo así. En el año 2000 tengo un problema personal, a partir de ahí enfoco más en cambiar dentro del Ministerio, busco más un horario más fijo. Me meto en un programa que tienen sobre formación y selección de personal de alta cualificación y trabajo 10 años pues, seleccionando y formando a personas de alta cualificación para Secretaría de Estado. En el año 2010, viniendo de Pamplona, he dado una conferencia en Pamplona, me planteo que lo que he vivido ese fin de semana en Pamplona ha sido muy bonito y pienso empezar a trabajar de forma privada. Y cuando llego a Madrid, pues empiezo a plantearme cómo y empiezo a trabajar la parte privada. ¿Vale? Dentro de la parte privada, pues trabajo lo que yo sabía hacer en el ministerio, pero eso tiene poca salida fuera, no es lo mismo. Un amigo me ofrece ayudarle en una negociación, yo le digo que no sé negociar y él me dice que no quiere que negocie, lo que quiere es que analice a la persona, ¿no? Porque yo vengo de ahí, digamos del análisis, ¿no? Y yo no analizo a la persona, la negociación va para adelante y entonces su equipo me plantea pues, quedarme como asesor de ellos, ir con ellos a las negociaciones y empezar a trabajar con ellos. Y eso me genera pues, que en 4 o 5 años pues, estoy muy metido dentro de negociaciones internacionales, a nivel institucional y privadas. En el año 2015, pues yo soy asesor del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Tomando un café con una persona en el Ayuntamiento de Madrid me dice que no he encontrado mi sitio. ¿Que no has encontrado tu sitio? Sí, por una cosa que pasa, ¿no? Llega una persona, yo estaba tomando café con él, viene una persona, se sienta conmigo y me cuenta un problema. Yo cojo un papel y empiezo a explicarle cómo gestionarlo, ¿no? Y me dice, no has encontrado tu sitio. A ti lo que te gusta es esto, ayudar a la gente. Me pienso si es verdad. Y entonces lo que hago es coger y me meto en un gabinete de psicología muy grande que hay en Madrid. Mi formación es psicólogo clínico forense, pero nunca había estado en un gabinete. Entonces me meto en un gabinete durante 3 años para ver cómo funciona, un gabinete de psicología como coterapeuta y en el año 2017 pues monto mi marca, que es Mindset. ¿Cuál es el problema? Que yo lo que vivo en ese gabinete me doy cuenta de que la psicología todavía tiene determinadas baches a nivel social, ¿no? Todo el mundo acepta la psicología. Y entonces mi centro no es un centro de psicología, es un centro de ingeniería de conducta. Trabajamos ingeniería de conducta. ¿Qué diferencia hay en eso? Realmente la diferencia es un poquito semántica, me explico, porque realmente lo que hay detrás es psicología. ¿Es lo mismo? Pero la ingeniería está definida por el MIT como la realización de conocimientos científico-técnicos para resolver problemas y cubrir necesidades. Pues es lo que hacemos nosotros a nivel conductual. Y empezamos a trabajar. Sacar una empresa en España en esta época es muy difícil. Mindset le cuesta muchísimo. En 3 meses tenemos solamente un cliente. Las cosas se ponen muy mal y entonces a mí se me ocurre centrarme en deportistas. Tengo un amigo que está muy metido en el deporte y le pido que me ponga en una sala a deportistas de alto rendimiento que no tienen psicólogo. Les doy una conferencia, les digo lo que hacía en el ministerio, lo que hacía con la gente del ministerio y les ofrezco un trueque. Durante 6 meses yo le doy los servicios de Mindset gratuitos y ellos me permiten utilizar su nombre. Y lo que hacemos es eso. Ellos dicen que sí. Durante 6 meses trabajo con ellos y a los 6 meses ellos tenían 2 opciones. O seguían con nosotros y ya se gestionaba un precio por el servicio o se iban. La mayoría siguió. Durante esos 6 meses
hubo campeonatos de España, se consiguieron títulos, empezamos, ellos la verdad es que fueron ahí, nos trataron muy bien, nos pusieron en redes sociales, nos lo agradecieron y todo eso pues empezó a generar lo que yo buscaba, que era visibilidad del centro. El centro empezó a tener visibilidad, empezamos a entrar en trabajos ya no solo con deportistas, sino con personas que también nos llamaban para trabajar con ellos. Muchas de esas personas eran empresarios, empresarias, ejecutivos, ejecutivas que necesitaban también un acompañamiento psicológico. Eso nos permitió entrar en las empresas. En el año 2001 Mindset se convierte en grupo, ya son varias empresas o varias entidades que están detrás. Y somos una consultora a nivel conductual. Trabajamos pues con las Big Four, con las 4 grandes, trabajamos con farmacéuticas, trabajamos con internacionales, trabajando con ellos en una cosa que se llama diseño de conducta, que es que diseñamos la conducta de personas, de productos o de procesos para conseguir lo que nos manda. Luego yo, como tengo una pequeña, digamos, espinilla, porque bueno, pues todo eso que hacemos al final podríamos llamarle manipulación, ¿vale? Pues lo que hago es, tengo 2 programas dentro de Mindset, que uno es el programa Crece, donde damos conferencias en colegios, y el otro es el programa Confía, donde ayudamos a los deportistas a trabajar con ellos, porque el 90% de los deportistas, por desgracia, en España no tienen suficientes ingresos para poder a lo mejor utilizar nuestros servicios, ¿no? Y funcionamos de esa forma. Entonces, pues lo que hago es pues dirigir ahora mismo Mindset. Vale. Yéndonos al diseño de la conducta humana, que sí. dices que trabajas con farmacéutica, sí. Me gustaría saber qué diferencia hay entre el marketing sí. y ese diseño de la conducta para que al final ese producto se venda. A ver, el marketing como tal se enfoca más en el producto, ¿de acuerdo? Y no quiero decir que todas las personas que hagan marketing se enfoquen en el producto, ¿de acuerdo? La idea del marketing es vender un producto, ¿de acuerdo? La idea del diseño de conducta es diseñar el ambiente para que la conducta se realice. Digamos que el producto ya no existe, ¿vale? De hecho, el marketing ahora está evolucionando hacia esta línea, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aparecen los conocimientos científicos del comportamiento humano, ¿no? Aparece la economía conductual, recibe 2 premios Nobel, o sea, empezamos ya a tener parámetros relacionados con la importancia de estudiar el comportamiento de las personas a la hora de trabajar determinadas cosas como el marketing. Entonces, en diseño de conducta no importa la persona. O sea, se estudia a nivel ecológico. Un árbol no nace donde quiere, me explico. ¿Qué es a nivel ecológico? A nivel ecológico es que tú cuando respondes a nivel ecológico no respondes donde tú quieres, respondes donde tú puedes, ¿vale? Lo que te explicaba, un árbol no crece hacia donde él quiere, crece hacia donde puede, ¿no? Si yo cambio los parámetros que le hacen crecer, también, ¿no? Perfecto. O sea, si ponemos un árbol aquí y el sol está allí, van a nacer para allí. Pero si abro aquella ventana en vez de esta, van a nacer para allí. Con lo cual yo solamente tengo que abrir la ventana, no tocar el árbol. Qué bueno. Sí, bueno, pues diseño de conducta es eso. O sea, a mí no me importa la persona como tal. Lo que me importa es cómo redefino el ambiente para que las personas respondan a él de una manera o de otra. Y esto tiene una cosa muy buena. Me lo explico, muy buena para mí, muy mala para las personas. Y es que las personas no perciben presión, perciben que lo han hecho ellas porque no sienten que nadie les haya empujado, con lo cual encima se convencen a sí mismas de que la decisión la tomaron ellas. Claro. Entonces, al fin y al cabo, el ser humano es una máquina programable, ¿no? De cierta forma. Nos programan desde que nacemos, o sea, de hecho nacemos con la necesidad de programación. La naturaleza es muy sabia. La naturaleza podía darnos muchos programas, pero se da cuenta de que a lo mejor nos da un programa que tú no vas a necesitar en tu vida. Entonces, lo que hace la naturaleza es lo contrario. La naturaleza te da neuroplasticidad, una capacidad de aprendizaje impresionante. Entonces, si yo entiendo eso, la necesidad que tú tienes de aprender, y entiendo cuáles son los parámetros que te programan y trabajo con ellos, pues entro dentro de ti como un virus. Y haces estragos, ¿no? Entonces, en nuestra adultez, las decisiones que tomamos y demás vienen por nuestra infancia o por una programación con esa actitud. Vale, la primera programación que tenemos son nuestros primeros 7 años, ¿no? Se llama impronta, ¿no? Es el premio Nobel de etología, ¿no? Lorenz Conrad. Entonces, ¿por qué es en los primeros 7 años? Porque cuando nacemos, nuestro cerebro nace con una cantidad de neuronas brutal. Podríamos decir que la mayor cantidad de neuronas que vas a tener en tu vida. Pero nace también con la conexión entre las neuronas, ¿vale? O sea, que está el mapa hecho. Solo falta darle un chispazo, ¿de acuerdo? Darle una corriente. Por eso los niños aprenden tan rápido, porque no tienen que montar el mapa.
Claro. ¿De acuerdo? Lo tienen montado. Vale, cuando llega a los 7 años, el cerebro no puede aguantar toda esa estructura, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hace genera lo que se llama poda sináptica, que es toda aquella conexión entre neuronas que tú no hayas activado, no hayas hecho la corriente por ella, la elimina y deja ya un mapa. Ese es tu mapa base. Ese mapa es fundamental para cómo tú te vas a comportar en tu vida, y encima ese mapa muchas veces queda tan bajo dentro de tu cerebro que es inconsciente. Con lo cual muchas veces cuando yo explico cuando soy adulto por qué hago las cosas, no las explico desde ese mapa. Le doy una explicación lógica y racional sobre por qué las hago, pero realmente no está ahí. Está abajo. Por eso mucha gente cuando te analiza o trabajas con psicólogos quieren saber cómo eran tus padres. ¿Por qué? Claro. Porque ellos fueron los primeros que programaron ese mapa. Y entonces necesito saber cómo se relacionaban contigo, porque ahí están muchos de los patrones de cómo te comportas hoy. Entonces, creemos que somos libres, pero realmente somos previsibles totalmente, previsibles. Yo personalmente pienso que la gente que piense que es libre... A ver, con esto no quiero decir que no seamos libres, ¿vale? Tú puedes programarte. O sea, yo tengo la libertad de cómo yo me programo si me quiero programar. Ahora, el no programarme no significa que mi cerebro no se programa. Mi cerebro se programa todos los días. ¿Con qué? Con lo que hago en la vida. Si soy consciente y hago cosas conscientemente, tendré una programación. Pero si no soy consciente y vivo todos los días pensando que como yo no me programo, nadie me está programando, te equivocas. Tú funcionas por una programación, bien porque tú te la hagas o bien porque el día a día te la hace. En este caso, la programación que tenemos, ¿no? Que entiendo que todo el mundo tenemos una programación. En este caso, si quisiéramos cambiarla y demás, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen? Pues los errores sociales. Pensar que con el esfuerzo, con el sacrificio y la perseverancia se consigue. El cerebro no funciona así. El cerebro funciona por placer, no funciona por displacer. El cerebro funciona por un sistema que es el sistema de recompensas, ¿no? Cuando tú activas el sistema de recompensas, tu cerebro dice que sí. Y cuando tú no activas el sistema de recompensas, tu cerebro dice que no. ¿Vale? Claro. Son dos vías que hay en el cerebro que se llaman la vía Go y la vía no Go. La vía Go, que une el núcleo accumbens con los ganglios basales, genera que tú quieras hacer algo. Y la vía no Go, que tú no quieras hacerlo. Cada vez que tú haces una cosa nueva en tu vida, quedaros con esto, una de las dos vías se va a activar. Si se activa la vía Go, tienes un 75% de posibilidades de repetirlo. Si se activa la no Go, tienes un 75% de no repetirlo. Cada vez que tú haces algo nuevo, es dolor, es displacer para el cerebro, porque es gasto energético. Con lo cual, si no haces nada, se va a activar la vía no Go. Mañana vas a tener muchos problemas para volver a hacerlo, pero si tú perseveras, lo vas a volver a hacer. Pero vas a volver a activar la vía no Go. En el dolor. En el dolor. ¿Y qué ocurre si sigues perseverando en esa vía? Pues los estudios marcan que el día 6 el 20% de las personas abandona los buenos hábitos. Los buenos hábitos son las cosas que tú decides hacer en la vida, no que yo te impongo, ¿eh? Uh-huh. Tú decides dejar el tabaco, tú decides apuntarte a un gimnasio, tú decides aprender un idioma. Pues en los 6 primeros días el 20% abandona. El primer mes el 40%. En un mes el 40% de las personas ha abandonado. En un año el 80%. O sea, solamente el 20% de las personas termina un buen hábito que él se plantea en la vida. No que yo se lo pongo, quedaros con esto. Y no es por competencia, es por diseño. Porque no nos enseñan a diseñarlo. Porque los mensajes sociales son contrarios a cómo funciona el cerebro. Después de ese año, el que se mantiene en ese no-go, en esa vía dolorosa, sí, tiene más probabilidad, entiendo, de seguir haciendo esa conducta, de seguir en ese patrón, en esa... Vale. La conducta se incuba y se genera lo que se llama un hábito a los 6 meses. ¿Vale? O sea, a los 6 meses o antes incluso, ¿de acuerdo? O sea, hay hábitos que se generan por una sola repetición. El trastorno de estrés post-trauma es una sola repetición, te genera un aprendizaje, ¿de acuerdo? O sea, no quiero que vayamos a los 6 meses, pero si no hay nada de emoción, tardaríamos 5 o 6 meses en tener un hábito, ¿vale? Haciéndolo 5 días a la semana. Uh-huh. Algo que repitas de forma continua, lo vas a aprender, ¿de acuerdo? Entonces, cuidadito con esto, con lo que repites en la vida, que lo aprendes, ¿vale? Bien. Sea bueno o malo. Sea bueno o malo, efectivamente. Y luego tengo un problema. Todo lo que entra en los ganglios basales, que digamos es el centro de los ganglios basales. Los ganglios basales es el centro de los hábitos. Todos tus patrones procedimentales están en los ganglios basales. Motores y mentales. O sea, lo que haces y lo que piensas. Si yo pienso lo mismo durante 6 meses, genero un hábito de pensamiento. Cuidado con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi cerebro, cuando algo está en los ganglios basales, ahorra energía.
O sea, cada acción que tú haces está valorada más o menos en 1,7 calorías. 1,7 calorías cada acción que haces. Hacemos unas 35.000, 40.000 acciones al día, el día que menos haces. ¿De acuerdo? Vale. Las que tengo en los ganglios basales, cada acción es 0,2. O sea, hay 1,5 calorías de ahorro. Y el principio básico del cerebro es ahorrar energía. No ser feliz. ¿Vale? Es ahorrar energía. Con lo cual, el cerebro lo que hace es, todo lo que yo repito, entiende que lo voy a seguir gastando y dice, es lógico automatizarlo. Y gasta energía para automatizarlo. ¿Vale? ¿Ya lo he automatizado? Sí. Ya te quedas con ello toda la vida. O sea, ¿tú fumas? Sí, mueres fumador. Lo siento. Otra cosa es que aprendas a no tocar el cigarro. Entonces, tienes dos hábitos, el de fumar y el de no tocar el cigarro. Cuando uno de los dos pierde consistencia, aparece el otro. Por eso están las famosas recaídas. ¿Sí? Pero entonces en el tema del tabaco, ¿no? Sí. ¿Es por la adicción o por cuestión del cerebro? Porque no, porque incluso el hábito, claro, la diferencia entre un hábito y una adicción es mínima. Ajá. ¿Vale? Cuando yo no tengo un hábito, cuando yo tengo una acción que no está automatizada, cada vez que la hago, se activa una de las dos. Acordaros, la vía go o la vía no go. ¿De acuerdo? Si se activa la vía go, más probabilidades. Si se activa la no go, menos probabilidades. Vale. Cuando yo tengo un hábito, esto es lo chulo de esto, no se activa la vía go. Nunca. Sí, se activa la no go cuando no lo haces. Wow. Sí, se llama ansiedad. Claro. Es el síndrome de abstinencia. ¿Vale? Yo tengo el hábito de lavarme los dientes después de comer. ¿De acuerdo? Vale, entonces yo todos los días me lo lavo y yo no siento placer por lavármelos, pero resulta que hoy me voy de viaje y dejo el cepillo en casa. Y después de comer, mi cerebro me dice, los dientes. Y yo digo, no, hoy no, que no hay cepillo. Y mi cerebro empieza, ¿seguro? ¿No te los vas a lavar hoy? Pero seguro que no te los vas a lavar. Sí, activa la vía no go. Y lo que yo hago es, respondo a esa ansiedad bajando a la tienda más cercana, comprándome un cepillo y lavándolos. Y mato la ansiedad. ¿Sí? Sí. Vale. Cuando yo tengo un hábito y sigo activando la vía go, ¿sí? Eso se llama adicción. O sea, la diferencia entre un hábito y una adicción simplemente es una cosa. Que el hábito ya no me genera placer el hacerlo, la adicción me sigue generando placer el hacerlo. Pero el proceso y los sistemas que los provocan son los mismos a nivel neurológico. Y la adicción siempre crea placer. Crea placer, pero menos placer cada vez que lo repites. Claro, cuanto ¿vale? más lo repites. Claro, por eso está que yo cada vez tengo que hacer algo más grande para generar la misma sensación de placer. ¿De acuerdo? Y aparte cuando dejas una adicción, ¿no? Como tal, aunque ya no consumas el tabaco o cualquier sustancia y demás, sigues pensando en ella. Por vida, porque conozco muchísima gente que dice, llevo 15 años sin fumar. Y te veo encender un cigarro y es que todos los días me acuerdo. Pero porque el cerebro aprende por contextualización, ¿de acuerdo? O sea, el cerebro, una cosa de las que hace es que contextualiza el aprendizaje. ¿Vale? Entonces, si yo después de comer me tomo un cigarro, lo que he contextualizado es el café de después de comer o el postre, lo que yo haga, al cigarro. Con lo cual, cuando yo pongo ese café o ese postre encima de la mesa, dentro de la red neuronal de mi cerebro está el cigarro. O sea, pensad una cosa, mirad, vosotros vais en el coche, ¿vale? Y vosotros encendéis la radio y escucháis una canción. Y esa canción la escuchabais hace 15 años, en un bar y con una persona. Y cuando vosotros escucháis esa canción, vosotros veis ese bar y veis a esa persona, ¿lo veis? Y eso se llama red neuronal. La sensación. La sensación. Sí. Perfecto. Lo Pues vives. cada vez que yo te veo a ti encender un cigarro y yo salía contigo a fumar, lo que hace mi cerebro es igual que el coche. Conecta eso y entonces lo que hace es decir, ¿dónde está tu cigarro? Y te lo pregunta. ¿Qué pasa? Que si yo tengo otro aprendizaje de no fumes porque esto es bueno y llevo ya 2 años, ese aprendizaje puede frenar, se llama potencial de acción, puede frenar la anterior. Pero como yo estoy débil, tengo un problema personal, estoy estresado, ese segundo aprendizaje no llega y te digo, déjame un cigarro. Dámelo. Y fumo. Y como un fumador que quiere no fumar puede conseguir dejar el tabaco, esa adicción. Pues lo primero es creando un programa, un proceso, un diseño en el cual tengas claro de que hay 2 cosas. 1, el proceso te va a generar dolor,
¿vale? Dolor a nivel neurológico es displacer, ¿de acuerdo? Te va a generar displacer y yo tengo que compensar ese displacer con placer. Mira, la desmotivación no existe, ¿vale? O sea, la gente dice, es que tengo un hijo que está muy desmotivado para estudiar. No, tu hijo está muy motivado para jugar a la Play, ¿vale? Tengo un trabajador que está muy desmotivado para cambiar los procesos y quiere seguir con los procesos antiguos. No, tienes un trabajador muy motivado para seguir con los procesos antiguos. Sí, porque el cerebro funciona por dos patrones, que son sinergias y antagonismos, son tensiones, ¿de acuerdo? Mi cerebro evalúa que me genera placer, sinergias, que me genera displacer, antagonismos. Y el que más gane es el que yo hago, ¿vale? Entonces, el problema que yo tengo si quiero dejar el tabaco es que el tabaco a mí me genera placer. Cuando lo dejo, me va a generar displacer el hecho de dejarlo. Como yo no descompense ese displacer con placer que compense, el displacer va a ganar y al sexto día yo voy a coger un cigarro. Entonces, el problema que tiene la gente es que coge y dice, voy a dejar de fumar. Y te digo, perfecto. ¿Cómo vas a hacer para que en el proceso tú tengas placer? Porque esto te va a generar displacer. Entonces, eso no se lo enseñamos a la gente. A la gente no le decimos, cada vez que tú hagas algo malo, tienes que premiártelo. Sí. ¿Cómo lo premia? Sí, mira, os pongo un ejemplo muy básico que lo vais a, seguro que lo vemos rápido. En deporte, un deportista se le premia cuando gana, pero no se le premia cuando no gana aunque se esfuerce. Entonces yo estoy, dentro del cerebro, estoy incubando el placer al ganar, con lo cual termino haciendo deporte para ganar. Sí, cuando yo tengo que ser lo contrario, yo tengo que darte premio cuando tú te esfuerzas, para que cuando, aunque estés hoy mal, bajes a entrenar, tú no pienses en el resultado, sino pienses en el esfuerzo de haber bajado. Sí. Entonces, hoy has entrenado mal, pero resulta que podías haberte quedado en casa por el estado en el que estabas. Hoy hay que premiarte, porque tengo que premiarte eso. ¿Sí? Y entonces mi cerebro percibirá que después del esfuerzo, que ha sido displacentero, se me premia al haber venido. Y mañana, cuando esté en casa pensando si voy o no voy, diré, hostia, sí voy, porque luego se me va a reconocer. Ese esfuerzo. Sí, pero si yo bajo a entrenar y después de entrenar encima me llama el entrenador y me dice, hoy te he visto flojo, yo me voy a casa y mañana, ostras, no estoy bien, pues me quedo en casa. Bueno, pues eso ponlo en el tabaco o ponlo en cualquier cosa. Claro. Pero desde que nacemos no estamos acostumbrados a que se nos recompense ese esfuerzo. No, estamos acostumbrados a que se recompensen unos estándares sociales. O sea, tú llegas al colegio y tú en el colegio te ponen un 5. Y da igual lo que tú te esfuerces. Claro. Si sacas un 4, estás suspenso. Y el que no se ha esforzado, pero ha sacado 9, aprueba. Sí, primer problema que tenemos. Segundo problema, llego a la empresa y pasa lo mismo. A mí no se me reconoce por el esfuerzo que haga, sino por el resultado en base a la filosofía y cultura de la empresa. Con lo cual, una persona que se esfuerza, pero yo no refuerzo ese esfuerzo, solo el resultado, esa persona termina frustrándose y marchándose. Sí, o termina pues con un burnout, ¿vale? Porque él se esfuerza y encima no es reconocido. Claro. Y la otra persona no. El problema que tenemos a nivel social es que se reconocen resultados. En muy pocos sitios se reconocen esfuerzos. Y entonces tenemos ese patrón. Y eso genera una mentalidad fija, ¿no? Como demostró Downer cuando estudió la mentalidad en Stanford, ¿no? Ella cogió a niños y les hizo hacer un ejercicio que era muy difícil de hacer, ¿vale? Muy difícil. 4.000 niños, ¿eh? A la mitad de ellos, a 2.000, se les premió durante el proceso. Durante el proceso se les premió. A los otros 2.000 solo el resultado final, ¿de acuerdo? Y ahora viene lo bueno. Se cogió a los 4.000 niños y se les dio una tarea que era imposible solucionar, con lo cual todos los niños abandonan. Y cuando abandonan, se les pregunta a los niños qué quieren. Los niños que se les había premiado durante el proceso pidieron ver cómo una persona lo solucionaba. ¿Por qué? Porque saben que es el proceso el que resuelve. Los niños que se les premió en el resultado pidieron una tarea más fácil, porque lo que buscan es terminarla para que se les premie. Claro. Sí, entonces, cómo yo me relacione contigo, cómo yo te atienda, hace que tú en la vida respondas a mí. Entonces, el problema que tenemos es que la sociedad nos atiende por resultados, no por esfuerzo. Qué bueno. ¿Hay alguna sociedad, alguna cultura
que atienda por esfuerzo y no por resultados? Es muy difícil. ¿O es general así? Es que en es muy todo el mundo? difícil. Es muy difícil que las culturas trabajen por esfuerzo, porque pensarlo, la sociedad no tiene los parámetros necesarios. Si nos vamos a círculos más cerrados, sí existen grupos sociales donde se trabaje más por resultados, por esfuerzos. Pero la mayoría de ellos trabajan por resultados, pero porque no hay otra forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Sí. A nivel social, estoy hablando a nivel social, no hay otra forma de hacerlo. Vale, nos vamos ahora un poco a las compras, a la época navideña, Reyes, que estamos ya en esa fecha. ¿Por qué cuando compramos sentimos tanto placer? Que entiendo que tiene que ver un poco en relación a lo que estamos hablando. Pero, ¿y por qué ese placer se evade tan rápido una vez que compramos? Se va rápido porque realmente el placer lo tienes justamente en el deseo de comprar. Me explico, está justamente relacionado antes de. O sea, yo ya genero el placer, la dopamina ya se genera no solamente con la compra, sino con pensar que lo voy a comprar. Con lo cual yo genero un placer que es un placer anticipado, ¿de acuerdo? Es una recompensa anticipada. Mi cerebro, como os he dicho antes, funciona por ahorro energético, ¿vale? Claro, si funciona por ahorro energético, todo lo que mi cerebro hace en la vida es ahorrar, ¿vale? Si yo no planifico lo que voy a hacer, yo no hago una evaluación de lo que va a pasar, una predicción, me pasa lo que le pasan a los niños. ¿No os fijáis que los niños constantemente se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? Porque no van por delante. O sea, los niños no avanzan y entonces, como no avanzan, todo lo que les haces es sorpresas para ellos, ¿no? Por eso gustan tanto a los niños, ¿no? Porque es muy fácil sorprenderles, ¿no? Sí. Y nos gusta mucho porque cualquier cosa que le haces, el niño, sí, vale, eso genera un gasto energético muy alto, porque es una emoción y la emoción es un gasto energético. ¿Qué hacemos los adultos? Predecimos. Entonces cada vez es más difícil sorprendernos, porque ya sé lo que va a pasar. Sí, vale, eso nos ahorra energía, pero nos hace la vida mucho menos aburrida que la de un niño, ¿verdad? Vale, pues con las compras pasa lo mismo. Yo, cuando decido comprar un jersey, en el momento en que decido comprarlo, ya me estoy generando el placer de tenerlo. Con lo cual, realmente, cuando lo tengo, esa sorpresa se me ha quitado. Ahora, el que recibe la compra es ahí cuando empieza a disfrutarlo. ¿Veis la diferencia? Entonces, el que compra realmente el placer lo recibe antes. Claro. Mientras que el que se le regala lo recibe desde ese momento, ¿no? Ese es el problema que tenemos con el placer de quién compra y a quién regalas, ¿no? Incluso cuando tenemos en mente conseguir algo, ¿no? Algo costoso y demás, una vez conseguido lo olvidamos muy rápido o ya no lo valoramos como el tiempo que nos ha transcurrido en obtenerlo. Y todavía te lo pongo peor, porque durante todo ese proceso tú has creado una predicción perfecta de cómo iba a ser eso. Sí, o sea, yo he pensado cómo iba a ser mi cumpleaños y he pensado en el regalo que me van a hacer. Con lo cual, como tú no llegues a ese 5, mi cumpleaños va a ser una mierda. Pero por ti, porque no me has regalado lo que yo esperaba. ¿Sí? Y encima yo valoro lo que me vas a regalar por el primer regalo que me has hecho. Llevarlo a las parejas. ¿Vale? El primer año, un buen regalo, ¿vale? Hay que quedar bien. ¿Sí? Vale, el segundo año tienes un problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque has puesto el 5 en el regalo. O superas el regalo, o lo que la persona recibe es un 4. Vas a suspender. Pero no porque el regalo sea malo. Una expectativa, ¿sí? ¿no? Porque el cerebro funciona por comparación. El cerebro no tiene forma de medir, ¿vale? Yo tengo un amigo que dice, el primero que me dio a probar un 5J fue el que me jodió la vida. ¿Por qué? Porque antes el jamón normal estaba rico. Te valía. Y ahora ya no. Claro. Entonces mi cerebro funciona siempre por comparación. Entonces compara todo. Entonces el problema que yo tengo es que cuando yo me monto la película de lo que yo espero de la vida, me la monto con un escenario. Y ese escenario va a ser mi comparación con el que luego recibo. Entonces, claro, cuando yo me trabajo algo, durante todo ese proceso, mi forma de llegar es proyectándome todos los días cuando lo vaya a conseguir. Eso es lo que me motiva para seguir, ¿no? Es el placer que puede matar ese displacer que decíais, ¿no? Claro, pero yo monto una película perfecta, como a mí me gusta, ¿no? Yo seguro que si leéis libros y vais a ver la película del libro, no os gusta. ¿Por qué? Porque vosotros habéis montado vuestra película del libro y cuando luego ves la película dices, no, este no es el libro que yo leí. Ocurre mucho eso en los enamoramientos, en las parejas. Montas una película y piensas que es idílica o es idílico y idealizas de alguna forma. Después viene el chasco. Exactamente. Entonces pasa lo mismo en la vida. Cada cosa que tú en la vida analizas
Yo, para poder llegar ahí, la forma de motivarme muchos días es proyectándome con ello conseguido. ¿Sí? Eso me motiva, me hace seguir, porque me genera dopamina en ese momento y la dopamina me empuja. Pero a la vez es una trampa. Porque cuando llegue, esa va a ser el punto de comparación para que apruebe. Y entonces cuando llegues, muchas veces dices, pues... No era para tanto. No, es mentira. ¿Y esa dopamina se puede controlar de alguna forma? Es que realmente esa dopamina es necesaria para que llegues. Es que es una trampa, porque yo necesito esa dopamina para llegar. Cuanto más difícil sea un proceso, más tengo que proyectarme en conseguirlo para poder llegar. El problema es luego darme cuenta que durante todo ese tiempo lo he buscado y ahora, digamos que no tengo que buscar el placer de haberlo conseguido. Tengo que enfocarme en otra cosa, en dónde estoy ahora y hacia dónde voy, y buscar otra forma de premiarme diferente. Porque si no, pues posiblemente cuando llegue... Nunca estés lleno, pues y estés buscando exactamente. otra cosa. No, y voy a decir que no merece la pena estar aquí, Claro. porque realmente pensaba que iba a recibir más de lo que estoy recibiendo, ¿no? Volviendo a las compras, ¿qué compras nos hacen pertenecer y cuáles las que nos diferencian? O sea, ¿qué compra el ser humano para pertenecer y qué compra para diferenciarse? Mira, el ser humano, cuando lo que hace es comprar para pertenecer, para pertenencia a grupo, se basa en cuatro patrones, mejor dicho, fundamentales, que son las necesidades sociales, que es poder, logro, afiliación y intimidad. ¿Sí? Que si las pones en un orden, generan un acrónimo que se llama PILA, que yo le llamo la pila social. ¿Vale? El poder y el logro no son tuyos, son de la sociedad. O sea, tú puedes ser campeón del mundo de un deporte y a nadie importarle ese logro que tienes. Pero tú ser un jugador de primera división de fútbol y todo el mundo considerarte una persona con mucho logro. ¿Lo veis? ¿Vale? O sea, el logro no lo marcas tú. Y el logro te da poder a nivel social. Dependiendo de dónde estés por el logro que tienes un poder. La forma de pertenecer a esos grupos de poder y de logro es la afiliación al grupo. Y la forma de afiliarte al grupo es cómo intimidas con las personas del grupo. ¿Lo veis? La pila, ¿vale? Bien, pues lo que yo compro para pertenencia es eso. Es a qué grupos quiero pertenecer, esos grupos qué poder y qué logro me dan, cómo me afilio a ellos y cómo intimo con ellos. Pues eso lo compramos todos sin ser conscientes, pero cada vez que tú te compras un iPhone, cada vez que compras un coche alemán, cada vez que compras determinadas cosas, lo que estás comprando es pertenencia a grupo. Entonces dirías que somos de algún modo víctimas del marketing y la influencia más que, cubrir vacíos y demás. Es que nosotros necesitamos la pertenencia a grupo, o sea, somos mamíferos. La diferencia entre un mamífero y un reptil es que los mamíferos viven en camadas. La camada me da la protección, me da la seguridad. Yo tengo que pertenecer a grupo. Si no pertenezco a un grupo, estoy jodido. Perdido, de hecho, hay muchos experimentos sociales, los podéis ver, de una persona que entra en un ascensor y tres miran para un lado y él gira y mira para el mismo lado. O sea, si no soy igual, ¿vale?, al resto de la tribu, estoy jodido. Sí, entonces yo quiero ser de esa tribu. Vale, ¿y entonces qué hago? Pues evalúo qué tiene la tribu en común. Pues que llevan coches alemanes, pues entonces yo tengo que tener un coche alemán. Que tienen iPhone, pues yo tengo que tener un iPhone. Sí, que entonces lo que quiero que entendáis es, yo lo necesito. Otra cosa es luego cómo ciertas marcas han utilizado esa pertenencia a grupo para potenciar sus productos. Por eso las buenas marcas ya no tienen productos, venden experiencias, porque la experiencia es la pertenencia a grupo. Entonces, la diferencia entre dos marcas es quién vende productos, el qué y el por qué, ¿no?, que dice Sinek, ¿no? Sinek plantea que hay tres patrones: el qué, el cómo y el por qué, ¿no? O sea, es el círculo dorado. Las marcas que trabajan con qué trabajan con productos, y las marcas que trabajan con porqués trabajan con experiencias. Y esa diferencia en el cerebro es brutal. Tú, cuando tienes un producto, analizas el producto; cuando tienes una experiencia, analizas el sistema de emocional, el límbico. ¿Sí? Esto se probó, no sé si lo sabéis, con Coca-Cola y Pepsi. Pepsi hizo un experimento en los años 70 que se llamó el reto Pepsi, que era poner dos vasos en las entradas de los supermercados, uno tenía Coca-Cola y el otro Pepsi. Los vasos estaban metidos en un segundo vaso para que la gente no supiese qué tenía el vaso. Entonces la gente probaba, y cuando probaba, la mayoría escogía el vaso de Pepsi, se le quitaba el primer vaso a la persona y veía a la persona que había escogido Pepsi cuando el otro ponía Coca-Cola. ¿Sí? Perfecto. La gente entraba en el supermercado y compraba Coca-Colas. Y entonces preguntaron a un experto de la época y hizo un análisis lógico. La Pepsi es más azucarada,
es un problema de la muestra. Las muestras son muy pequeñitas, con una muestra muy pequeña, mi paladar le gusta más lo azucarado. Pero cuando yo compro 2 litros, mi cerebro escoge más algo menos azucarado para no cargarse. Vale. Pero en el año 2003 se hizo el reto Pepsi por neuroimagen. Vamos a ver lo que pasa en el cerebro de las personas. Entonces, cuando la gente toma Pepsi y no lo sabe, se enciende el mismo sistema que cuando la gente toma Coca-Cola y no lo sabe, que es el gusto. Es lógico, estás probando el producto. Ostras, pero es que cuando la gente toma Coca-Cola y lo sabe, no se activa el gusto. Se activa tu sistema de emociones. Entonces empezamos a analizar los productos. Hay un neuromarketing brutal detrás. Claro, la Navidad es roja, cuando era verde. El Papá Noel. Sí, claro. porque la Coca-Cola la pintó de rojo. Sí. Y la Navidad representa la felicidad. Con lo cual, ¿el cerebro aprende por contexto? Sí. ¿Y la emoción potencia? Sí. Pues todas las grandes marcas tienen un contexto y una emoción. Y te venden esa experiencia, no el producto. Y las marcas que no han llegado ahí, te venden un ¿qué? Un producto. La marca que más poder tiene a nivel de hoy por neuroimagen es Apple, que activa el mismo circuito que activa la religión, que es el fanatismo. ¿Sí? Entonces, las grandes marcas no venden productos, venden experiencias. Entonces, la pregunta es, ¿tienes un producto? Sí, olvídate. ¿Qué experiencia le vas a generar a la persona que tienes enfrente en un contexto y con una emoción? Conecta tu producto a eso, mata el producto y la gente comprará esa experiencia. Sin parar. Sin parar. Bueno, y aplicando el fanatismo al fútbol, ¿qué explica que el fútbol genere tanto fanatismo? Explica un principio básico que es la desidentidad. O sea, me refiero, cuando yo voy al fútbol, soy parte de una tribu muy grande donde mi identidad deja de ser parte de ella. Pero luego, fuera del fútbol encima, me permite relacionarme con las personas de mi tribu. O sea, cuando una cosa, lo que más une a dos personas, seguro que os llama la atención, es tener un enemigo en común, ¿vale? Sí, repito, lo que más une a dos personas es tener un enemigo en común. El odio, ¿no? Sí, pero vamos, que yo no hablo contigo, pero me entero de que tenemos el mismo enemigo común y tú y yo nos hacemos amigos para ir contra él. ¿De acuerdo? Sí, se refuerza. Sí. Vale. Quitando esta parte, quitando esto, lo segundo que más une a dos personas es ser de la misma tribu. ¿De acuerdo? Vale, tener un enemigo en común te hace de la tribu, ¿vale? O sea, te hacemos una tribu que es la tribu del enemigo en común, ¿vale? Bien. Cuando no tenemos un enemigo en común, lo que más une a dos personas es la tribu. O sea, los lunes tú ves a la gente en los bares hablando de fútbol, el que es del mismo equipo con el que es del mismo equipo. Y si coges un avión y te vas a las antípodas y bajas del avión y alguien habla castellano, te giras para mirarle. ¿Por qué? Porque es de mi tribu, habla castellano, ¿vale? Por el patrón antropológico. Entonces, el gran problema que tiene el fútbol es que genera dos parámetros importantes. Por un lado es que desde pequeños, prácticamente el 80, el 90% de nuestros padres juega al fútbol, con lo cual nos lo mete, es cultural. O sea, en otros países no existe el fútbol, existe el fútbol americano, el béisbol, el hockey, otras cosas, ¿no? En España, como nuestros primeros 7 años, acordaros, crea el mapa de abajo y lo que normalmente se me regala es un balón y una bicicleta, pues el balón es el que normalmente desarrolla, porque mi padre, a no ser que sea ciclista, va a jugar al fútbol conmigo, con lo cual me genera una relación con mi padre brutal. Mirad, hay un experimento que se iba a hacer en marketing y se dejó de hacer, o sea, lo prohibieron, porque el experimento era que una marca de hamburguesas, no voy a dar nombre, iba a crear, lo iban a hacer en Inglaterra, ¿vale? Era que cuando tú fueses con tu hijo a comer una hamburguesa, había unas taquillas en la entrada que si dejabas tu móvil, te regalaban la hamburguesa, ¿sí? O sea, tú dejabas el móvil, entrabas con tu hijo a comer y te regalaban la hamburguesa, ¿vale? Un padre, una madre, lo que fuese, ¿de acuerdo? Vale. Y decía la gente, qué bien, porque no, estoy manipulando el cerebro de esa niña. Porque lo que le estoy diciendo al niño es, tu madre o tu padre te prestan atención porque no tienen el móvil cuando están en este sitio, con lo cual pide ir a este sitio para que tu padre y tu madre te presten atención. Pero espera, pero es que cuando seas adulto vas a tener la experiencia de que tu padre y tu madre se relacionaban contigo en ese sitio, con lo cual vas a llevar a tus hijos a ese sitio. ¿Vale? ¿Sí? ¿Veis la manipulación? Vale, pues eso también pasa en el fútbol. Y en otras muchas cosas. Yo al final, si mi padre no es futbolista, no juega al fútbol, no le tal, pues es mucho más difícil, a no ser que mis pares, cuidado, mis amigos jueguen al fútbol y me arrastren.
Sí, pero a lo mejor de adulto mi relación con el fútbol no es la misma. ¿Por qué? Porque en esos primeros años de vida no he tenido esa figura. Sí, ahora, si mi padre le gusta jugar al fútbol y empieza a pegar la patada a un balón conmigo, ¿cuándo mi padre me presta atención? Cuando está dando la patada. No, es que yo busco a mi padre, claro, y voy con el balón a buscarle. Sí, porque sé que cuando voy con el balón me presta atención, mientras que si voy con otra cosa no me la presta. Entonces el niño que no es tonto y busca la atención va con el balón. Claro, yo voy creciendo con eso. Entonces sé que jugando al fútbol me prestas atención, y luego con mis pares. Entonces, cuando soy adulto, busco la atención del fútbol. Y es que llevo a mis hijos al fútbol porque eso era lo que yo me acuerdo de cómo mi padre me prestaba atención. Con lo cual, por eso tiene tanto poder en nuestra cultura el fútbol. ¿Sí? Es una bandera, como el que dice. Sí, es una programación, como íbamos hablando, ¿no? En los primeros 7 años tenéis muchas programaciones. Esas programaciones es cómo conseguíais atención. De hecho, se puede analizar a un adulto por su comportamiento, y en base a ese comportamiento puedes inferir cómo se relacionaban con él sus padres, sin conocerlos, simplemente por cómo prestas atención y cómo la recibes y cómo la buscas a nivel social. Sí. ¿Qué parte de nuestro cerebro es tribal y cómo está asociado al fútbol? ¿Qué parte de nuestro cerebro es tribal? Pues no sé si hay números, y esto es criticable. Yo pienso que mi cerebro es tribal más de un 90%. Porque quitando la parte biológica, que ahí puede desaparecer un poquito la pertenencia a grupo, digamos que cuando ya todo está perdido te puede dar hasta igual el grupo, cuidado, no a todas las personas, ¿de acuerdo? El resto de nuestro cerebro siempre es tribal, siempre busca la pertenencia a grupo, porque la pertenencia a grupo le da seguridad. Mirad, el mayor experto en psicología militar es Dave Grossman. Grossman plantea una cosa que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que la leí en un libro que tiene que se llama Matar, en el que plantea que lo que une más a un soldado para defender y hacer lo que hace, que es jugarse la vida por un país, no es lo que piensa y lo que le une al país, es lo que le une al que tiene al lado. ¿Sí? Entonces, al final, la forma de mover, influenciar, persuadir, manipular a la gente es crear tribus. O sea, si yo quiero realmente mover algo, mi idea tiene que ser cómo yo monto una tribu. Una tribu pueden ser 2 personas, una tribu es una familia, ¿de acuerdo? Y cuando digo una familia, utilizo una frase de mi padre. Mi padre decía que la familia es los que se quedan en casa por la noche cuando se le da la vuelta a la llave, ¿de acuerdo? Entonces, una familia pueden ser 2 personas y 2 personas pueden ser una tribu. Cuando tú creas una tribu, eso está por encima de todo. Entonces, somos tribales porque la tribu para nosotros es total seguridad. Es más, cada vez que yo me relaciono con alguien, lo primero que hago es analizarle hasta qué punto eso no es de mi tribu. Sí, y esto es importantísimo. ¿Que lo haces conscientemente o inconsciente? Lo haces inconscientemente. Nadie se da cuenta de esto. Pero si yo me siento contigo y tú empiezas a decirme cosas y yo empiezo a normalizar todo lo que tú dices, tu cerebro empieza a decir, Fernando te entiende, Fernando te comprende, y si te entiende y te comprende es porque es de tu tribu. ¿De acuerdo? Si yo te digo, tú estás tonto, ¿vale? Tú dices, Fernando no es de tu tribu, ten cuidado, porque antropológicamente los que no eran de mi tribu venían a robarme y a matarme, con lo cual no me tengo que fiar de Fernando. ¿Vale? A nivel psicológico, lo primero que tratas con una persona es fundamental. Pensar una cosa, ¿vale? Yo me siento con vosotros y yo te digo, todos los tíos, todas las tías son unos capullos. Y tú me dices, no, Fer, no, estás equivocado. Hostias, no eres de mi tribu. No me puedo fiar de ti. ¿Eso puede ocurrir en conflictos familiares, en los que los padres con los hijos? Eso ocurre todos los días. Claro. No eres de mi tribu. Los padres tienen encima un problema, ¿vale? Y es que el niño con 15 y 16 años cuenta algo en casa y le corrigen, y cuando sale a la calle le premian. Con lo cual, ¿de qué tribu soy? Por eso los niños con 15 y 16 años empiezan a separarse de sus padres y empiezan a unirse más a las tribus sociales, que es donde les premian. O sea, lo que quiero que entendáis es, yo me pongo aquí, digo algo, y si yo quiero influenciar sobre ti, se trabaja una cosa que se llama distancia psicológica. Y la distancia psicológica es cómo estoy de distante contigo. Da igual lo que digas, yo tengo que conseguir que tú percibas que yo estoy contigo. Y entonces, la forma de hacerlo es normalizando tu lógica. Para normalizar tu lógica, tengo que buscar una cosa que es el término medio de tu lógica, que tú no me das.
Entonces, los padres, perdón que te corte, que son autoritarios, que intentan enseñar diciendo tú eres tonto, como has dicho antes, ¿no? Realmente se echa al hijo o a la hija en contra. No solo se echa en contra, sino que si tú le dices a tu hijo que eres tonto, si esto lo haces cuando el niño es muy pequeño, ¿de dónde sale el pensamiento? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿De dónde sale el pensamiento? ¿No? O sea, el pensamiento nace, esto es Vygotsky, ¿vale? El pensamiento nace a los 3 años. Nace a los 3 años porque el niño tiene un problema. Hasta los 3 años el niño todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque se lo han ordenado. Esto es mentira, ¿vale? Pero él lo percibe, ¿vale? Es un pensamiento supersticioso, es Skinner, ¿no? Yo percibo que yo hago las cosas porque me las han ordenado. Sí, porque el niño tiene la percepción de come, siéntate, estate quieto, ¿no? Percibe que cada cosa que hace hay una orden, ¿no? Vale, con 3 años el niño sabe hablar y quiere hacer algo, pero no está el padre o la madre delante. ¿No lo hago? Es muy fácil, solo tengo que darme la orden. Y entonces empiezas a ver a los niños con 2 años y medio, 3 años, empezar a darse órdenes en voz alta. ¿Qué? No sé cuánto, se ponen a hablar ellos solos. Se están dando órdenes. Poco a poco se van dando cuenta que esas órdenes no tienen que escucharlas a las demás. Solo las tengo que escuchar yo. Sí. Antes os dije, los hábitos se generan a los 5 meses, 6 meses. Solo hace falta que durante 5 o 6 meses tú repitas las órdenes. Las generas un hábito. Claro. Y aparece la voz que nunca te abandona. Esa voz que se queda contigo. Vale, ¿de dónde sale esa voz? De cómo tus padres te dan órdenes. Con lo cual esa voz es la voz de tus progenitores y de las personas de referencia en tus primeros años de vida. Si mis personas de referencia en los primeros años de vida me dan cera cuando yo hago algo malo, cuando yo esté en la vida, esa voz me va a dar cera porque es ese padre, esa madre o esa figura de referencia que sigue ahí trabajando contigo. Wow. Cuando te equivocas, ¿Sí? pues no te perdonas a ti mismo. Como el que dice. No es que no te perdones, es que no eres tú realmente. Claro. Lo que está haciendo esa voz es ¿por qué nació? ¿Por qué nació esa voz? Para representar a esa figura que ahora no está para que tú puedas hacer las cosas, ¿no? Con lo cual, ¿de quién es el patrón? De esa voz. Por eso cuando tú ves y estudias a gente y ves gente que tiene una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Pues lo que encuentras es una figura al lado que trabajó con esa persona siempre en crecimiento, con lo cual su mensaje se quedó dentro de la persona. Y cuando esa persona ahora está en una situación crítica, tiene una mentalidad fuerte. No, su pensamiento es así, fue porque fue programado así. Y entonces ahora que no está esa persona, mi voz actúa como esa persona. Si yo lo hago al revés y cada vez que tú haces algo malo, yo doy cera en la parte negativa de lo que has hecho, cuando ahora tú no estás, esa voz sigue estando, es el altavoz de esa persona. ¿Fernando sigue teniendo esa voz? Todos tenemos esa voz. O sea, yo tengo esa voz, vosotros tenéis esa voz. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esa voz? ¿Cómo fue programada? Y entender que habrá partes de esa voz que me interesan, y entonces potenciaré, y las otras partes de esa voz que no me interesan, tengo que empezar a trabajar con ellas. ¿Cómo se trabajan? Pues ¿Ignorando No puedes ignorarla. ¿No? La voz, si no la ignora, grita. ¿Sí? La tienes que escuchar de alguna La tienes forma. que escuchar. La tienes que escuchar y la tienes que aceptar. Y luego lo que tienes que hacer es... Principalmente tenemos que ser conscientes de lo que nos conviene y no nos conviene escuchar, que creo que mucha gente no lo es. Sí, no, pero tú vas a tener que escuchar esa voz, ¿vale? Tienes que escucharla. Si tú no la escuchas, recuérdalo, ¿eh? La voz grita, ¿de acuerdo? O sea, la voz no se va. La voz tienes que escucharla. Y una vez que la escuchas, lo que se hace ahora en psicología de tercera generación, que es una herramienta que sirve mucho, se llama difusión cognitiva. Esa voz no eres tú. Nunca has sido tú. Entonces, lo primero, ponle nombre. Porque si no le pones nombre, eres tú. Y yo no puedo luchar contra mí. Y aunque parezca una tontería y algo psicótico, ¿no? Tener una voz dentro que no seas tú, ¿vale? Cuando sale esa voz, puedes decirle, pues esa voz es Pepito, ¿sí? Le pones nombre. Sí. Ya te distancias de ella a nivel psicológico. Y ya te permite entender que esa voz no eres tú. Y entonces te permite refutarla. Entonces, la voz no tienes que escucharla. Lo que tienes que hacer es hacer que la propia voz dude de sí misma, refutándola. ¿Vale? Y entonces la refutas pidiéndole que se explique y por qué dices esto. ¿Sí? O sea, tienes que tener un diálogo interno en el cual esa voz... La diferencia de ti mismo. Perfecto. Y poco a poco esa voz pues irá viendo que cada vez que sale es contrarrestada. Claro. ¿Sí? Y por repetición, 5 meses,
esa voz cada vez sale menos fuerte, Claro. porque cada vez que sale la refutas. Como en el tema de los hábitos o demás, ¿no? Si te dice no vayas al gimnasio porque ese día no te sientes, al tomarla como que no es tu voz, tú Perfecto. dices, pues voy a ir. Claro. Pues sí. Sí, no, pero lo sobre todo es, no vayas al gimnasio. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que vaya al gimnasio? Y te dirá, porque te quedas en casa y ya, pero entonces no consigo lo que quiero, que es tener esto, y yo quiero tenerlo. Entonces no me digas que no vaya, porque si no voy, al final no consigo esto y yo tengo que ir. Entonces, aunque no quiera ir hoy, que te lo compro, hoy no quiero ir, eso no significa que me quede en casa. ¿Veis este diálogo interno? Es decirle a la voz, te compro la parte de que no quiero ir, pero no querer ir y no ir no es lo mismo. Entonces yo te compro la parte de que no quiero ir, no te compro la parte de no ir, porque si no voy al final no consigo mi objetivo. Entonces, aunque hoy me duela, voy a ir. Y cuando venga me voy a dar un premio, porque me lo merezco. ¿Sí? Entonces, eso poco a poco es lo que hace cambiar a la gente. Qué bueno. Yo quería ir, Fernando, de nuevo al fútbol, Vale. Para comentarte, a ver si puedes alumbrarnos, Sí. por qué futbolistas con tanto talento como Lamine Yamal o Vinicius son tan atacados por ser chulos. A ver, tenemos que pensar una cosa, ¿de acuerdo? Es ¿qué imagen tengo yo de lo que tiene que ser una figura representativa del deporte? Entonces, lo que quiero que entienda la gente es que, al final, el logro y el poder, como os he dicho, no lo marcas tú, lo marca la sociedad, ¿no? Entonces, yo marco que para tú ser reconocido a nivel deportivo, no solo reconozco tus títulos, sino reconozco tu forma de responder a determinadas situaciones, ¿no? Uno de los deportistas, yo creo que a nivel mundial, más reconocidos era Nadal, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿verdad? Pero no es el deportista que más triunfos ha tenido. Me explico, tenemos deportistas con muchos más triunfos que él, pero no son tan reconocidos como él. ¿Por qué? Por cómo él responde a determinadas situaciones que le han pasado dentro del deporte y fuera del deporte. Entonces, el problema que tienen los deportistas, mirar, Fix y Malone estudiaron a nivel neurológico cómo mi cerebro responde a las marcas. ¿De acuerdo? Un deportista es una marca, ¿eh? Bueno, yo soy una marca y cada uno de vosotros sois una marca, ¿no? Entonces lo que hicieron fue pusieron marcas a la gente y vieron qué circuitos del cerebro se activaban. Cuando tú ves una marca, se activan dos circuitos. Un circuito cognitivo, ¿vale? Y un circuito emocional. El circuito cognitivo es cómo yo te evalúo de competente, ¿sí? Y el circuito emocional es cómo yo te evalúo de cálido, ¿de acuerdo? Con lo cual se generan 4 arquetipos. La persona que es cálida y competente, que es admirada. La persona que es competente pero fría, que es envidiada. La persona que es cálida pero incompetente, que se es compasivo con ella. Y la persona que es incompetente y fría, que genera desprecio. ¿Sí? Y todas las marcas están ahí. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene todo deportista? Que cuanto más competente sea, como no sea cálido, si es frío, va a ser reconocido como envidia. Y entonces yo ataco esa envidia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encima sé que hay gente con la misma calidad técnica que tú, o los ha habido, que han sido cálidos. Con lo cual tú puedes serlo. Porque es comparación. Vale. Entonces, en el momento en que yo tengo un deportista en tu mismo área o campo que ha sido igual o mejor que tú, y ha tenido otro comportamiento, tú puedes tenerlo. Y como tú no lo tienes, ataco eso. Y yo no les estoy echando la culpa a ellos, ¿eh? Posiblemente a ellos no se les ha educado para que sean de esta manera, o se les ha educado para que sean de la manera que son, que esto es peor, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que veáis es por qué la gente responde como responde a ellos. El racismo no juega ningún papel en cómo se juzga a una persona. Sí juega un papel fuera del exogrupo, fuera del fútbol, pero dentro del fútbol, mira, dentro del fútbol no existe el racismo como tal. Me explico. Yo soy de un equipo X y en mi equipo hay un jugador de color y yo no soy racista con ese jugador. Porque pertenecemos a la misma tribu. Perfecto. lo utilizas para atacarlo. Sí, pero no por la raíz del racismo. Exactamente. O sea, en negociación hay un principio básico que es que toda conducta, ¿sí?, es una posición para proteger un interés. Entonces, cuando tú tienes una conducta, piensa esa conducta, qué posición está generando para proteger un interés. Cuando en el deporte yo te ataco, y te ataco a nivel de raza, o te ataco a nivel de cualquier patrón físico que tú tengas, lo que estoy haciendo
es atacar un interés, que es que tú te desconcentres, porque sé que cuando te desconcentras eres peor. Si encima yo te ataco, y esto no es funcional, funcional significa que funciona. O sea, si yo te llamo por teléfono y tú no lo coges, ¿cuántas veces te llamo? Hasta que lo coja. No, o dejo de llamarte, dejo de ¿no? llamarte. Dejo de llamarte porque deja de ser funcional. Claro. Vale, pues si yo te ataco a ti y tú respondes, me acabas de decir que funciona. Si encima cuando tú respondes yo veo que juegas peor, no solamente me dices que funciona, sino que es adaptativo para lo que lo estoy claro. utilizando. Con lo cual, en el próximo partido, ¿qué voy a hacer? Y yo no estoy defendiendo esto, estoy explicando. Acabas de abrir un melón brutal. ¿Sí? Porque bueno, se ataca, desde el fútbol se ataca mucho al racismo, con Vinicius en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás tenga un componente más de desestabilización que de racismo. Dentro del fútbol, vuelvo a lo mismo. Vinicius es del Madrid, ¿no? Vale, yo pongo un jugador de color en el Madrid, ¿la gente del Madrid lo ataca? No. ¿Quién lo atacará? La gente que juega contra el Madrid. Barcelona o Perfecto. lo que sea. Me voy al revés. Yo pongo un jugador en el Barcelona, de color, y me voy al Madrid, y posiblemente cuando juega en el Madrid habrá gente que lo ataque, que no atacan a Vinicius. Sí. O sea, lo que quiero que veáis es que simplemente es un patrón de desestabilización contra la tribu contraria. Porque es una forma que yo he visto que funciona. ¿De acuerdo? Qué bueno. Entonces, simplemente por ahí. Yo no estoy diciendo que se haga, ¿eh? Y no estoy defendiéndolo. Lo que estoy explicando es lo que hay detrás. Por eso, realmente se hace. No se hace porque realmente se quiera atacar la raza de esa persona. ¿De acuerdo? Simplemente se hace porque funciona. ¿De acuerdo? Porque las parejas que elegimos son tan parecidas a nuestros padres de algún modo, o al menos eso siempre se ha dicho, que eliges a tu novia parecida a tu madre, o a tu novio parecido a tu padre. Vale. ¿Puede ser cierto eso? No es cierto, no siempre es cierto, ¿vale? Hay veces que sí, ¿de acuerdo? Hay veces que sí. Hay veces que yo elijo a una pareja en base a un patrón antropológico de mi tribu, ¿vale? Entonces sí es posible que yo elija pues a una mujer que represente a lo mejor los mismos patrones que tenía mi madre, pero no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Claro. Depende de cómo mi madre generó en mí y cómo cubrió en mí las necesidades que yo tenía, ¿de acuerdo? Si Entonces, es positivo, te encanta conocer a una persona que te recuerde a tu... No solamente eso. Sí, estoy de acuerdo, ¿vale? Si es positivo puedo, pero hay veces que como mis padres cubrieron todas mis necesidades y yo no tengo ninguna... Mira, lo peor que nos pasa es todas las necesidades que mis padres no me han cubierto. O sea, yo sigo teniendo los años que tengo y sigo siendo ese niño buscando las necesidades no cubiertas. Por eso hay patrones familiares de personas con 50, 60 años que siguen buscando la atención de sus padres. Digo de 50 años, que siguen buscando la atención de sus padres porque cuando eran pequeños no la cubrieron. Tenían carencia, y ¿no? siguen haciendo cosas y siguen respondiendo al ambiente de forma que el ambiente les sigue castigando igual que cuando eran niños. ¿Por qué? Porque no va a cambiar. Entonces, Porque no son conscientes tampoco, ¿no? no, porque no son conscientes. No Si saben lo- por qué lo hacen. Porque lo hacen porque un día funcionó. O sea, lo peor que te puede pasar es que a alguien con carencia un día le funcione algo. ¿Sí? Entonces, un día me porto bien y recibo tu atención y en mi cerebro queda que tú me das atención cuando me porto bien. Y cuando yo soy adulto y yo te digo, pero ¿por qué haces eso si tus padres pasan de ti? Porque tengo que ser un buen hijo. No es mentira. Eso es la argumentación racional que tú tienes de una falta de atención que recibiste un día portándote bien. Y entonces piensas que portándote bien en algún momento vas a recibir atención. Y sigues buscándola porque fue la forma en la cual la recibiste cuando eras pequeño. Y eso te Sí. trae a aceptar de algún modo a parejas que te Perfecto. tratan mal y esperas y, y esperas. que te dan la atención portándote bien con ellas. Sí. ¿De acuerdo? Portándote bien significa, pues, sobreprotegerlas muchas veces, hacer determinadas cosas que incluso la otra persona puede incluso percibir como es que es muy cansino. Sí, no es que es cansino, esa persona no es cansina. Esa persona simplemente lo que tiene es que cuando era pequeña, la forma que tenía de conseguir la atención era estando todo el día pendiente de la persona. Y entonces, hoy que está contigo, pues busca eso. O cómo se relacionaban tus padres. A lo mejor la forma que tenían de relacionarse mis padres, sí, pueden generar que yo ahora mismo genere eso. O sea, cuando somos adultos,
la forma que yo tengo de relacionarme con mis parejas está muy relacionada a los primeros años de mi vida, pero no solamente de cómo eran mis padres, a lo mejor era de cómo recibía yo atención, o a lo mejor era de cómo me equilibraba. O sea, sí es cierto que todas las parejas que yo busco por un patrón físico que inconscientemente yo no conozco. De hecho, hay estudios que plantean que cuando se estudia a la gente y las personas que te parecen atractivas, cuando luego miro la genética de esas personas, la mayoría de ellas son compatibles a nivel genético. ¿Y cómo ha llegado eso ahí? Pues no lo sabemos. Se plantea que es por hormonas, que es por pseudoquímicos que se regulan en el ambiente. Al final, queramos o no, constantemente estamos generando químicos y eso hace pues que nos regulemos, ¿no? Hay estudios... Perdón que te corte, ¿eso está estudiado realmente? ¿Las feromonas llegan o no? Porque yo había leído algo parecido, pero ¿sí? Que en el ser humano no está tan demostrado. Más bien en animales, ¿no? Las feromonas a lo mejor no llegan, pero tú coges a 5 mujeres, las pones a vivir juntas y en pocos meses la menstruación se marca todas el mismo día. Flipante. Entonces, ¿llegas o no llegas? Pues yo no sé lo que llega. No sé si eran feromonas o no feromonas, pero 2 chicas cuando empiezan a estar juntas, poco a poco se regula. Tiene una explicación, ¿vale? Y esta explicación es iros al pasado, es tribu. Y es cuando tenían que tener, sí, ¿vale? O sea, lo que quiero que veáis es, entonces, igual que eso, hay estudios que marcan o plantean que tú, por pseudoquímicos, te puede parecer una persona atractiva a nivel que no sabes, que tú dices físico, ¿vale? Luego, cuando tú te juntas con esa persona, tiene que haber un segundo patrón, que ese patrón ya es conductual. ¿Y ese patrón conductual qué es? Quien te trata de una determinada manera. ¿Por qué te trata de esa manera y tú lo aceptas? Pues posiblemente porque esa manera de tratarte, aunque sea tóxica para ti, fue la manera en la que tú conseguiste relacionarte durante muchos años con una figura de referencia. ¿Qué es lo que más arruina a nivel psicológico una relación? ¿Qué es lo que más arruina? Pues mira, los últimos estudios de Harvard, parece nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a utilizar una vaca sagrada, ¿no? Todo lo que dice Harvard parece que es Dios. Plantean que las parejas que se mantienen son aquellas que han aceptado a la persona como la conocieron y no intentaron cambiarla. ¿Sí? Muy bueno. Porque yo cuando te conozco me atraen de ti muchas cosas, pero también hay cosas que no me gustan. ¿Sí? Pero digamos que las cosas que me atraen de ti, estamos en la época luna de miel, ¿no? Esas cosas tienen más sinergias que antagonismos. La luna de miel es pasión, y la pasión con el tiempo se baja y aparece lo que es la intimidad, ¿no? Empezamos a intimar, con lo cual ya la pasión ya no tiene tanto poder. Y entonces empiezo a darme cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas o, bueno, tampoco importan tanto, ya empiezan a importar más. ¿Quién es capaz de aceptarlas? Esa pareja va a seguir. Quien quiere cambiar a la persona, o la otra persona se vuelve sumisa, o la pareja se rompe. ¿Tú crees en las almas gemelas? Creo en las almas gemelas. A ver, creo en las almas gemelas a nivel conductual, no. No hay 2 personas que tengan la misma conducta. Imposible que 2 personas tengan la misma conducta. Lo que sí veo son personas que enfocan en la parte que me interesa de la otra persona. ¿Cuánto percibes tú del ambiente en cada situación en la que vives? El 10%. Lo repito. En cada situación tú percibes el 10%. Entonces tú percibes el 10% de mí, el 10% de tus amigos y el 10% de tu pareja. La pregunta es ¿qué 10% percibes? Y ese 10% lo percibes en base a la situación en la que estás. Entonces, cuando yo percibo el 10% que es bueno para mí, somos almas gemelas. Cuando eres mi enemigo, percibo el 10% que no encaja conmigo. De la parte mala. Porque lo necesito. Si eres mi enemigo, tengo que ver lo que no encaja. Con lo cual, mi cerebro, que solo puede percibir el 10%, sesga la información para que recibas el 10% que te hace malo. Para confirmar, es un sesgo de confirmación, ¿de acuerdo? Para confirmar que eres malo. Sí, pero al revés cuando eres pareja. Entonces, cuando yo percibo que un amigo es mi alma gemela, estoy percibiendo el 10% de ese amigo que encaja conmigo y eso lo hace mi alma gemela. Perfecto. Nos vamos un poco a las redes sociales, el uso de móvil y demás. Sí. ¿Por qué estamos tan enganchados al móvil? Estamos enganchados al móvil porque el móvil, no al móvil en sí, ¿de acuerdo? Estamos enganchados a lo que hemos hecho del móvil, que lo hemos hecho una máquina con una adicción social de las más poderosas que se han visto en la historia. O sea, la mayor adicción que tú tienes
es el placer y la atención, ¿de acuerdo? Por estos 2 grados, ¿de acuerdo? O sea, al final, cuando nacemos necesitamos la atención de nuestros padres para sentirnos seguros, con lo cual es la moneda de cambio. Tú quieres tener a alguien contento, presta la atención. Quieres fastidiar a alguien, quítasela. Es muy sencillo. El móvil está hecho para gestionar de forma adecuada la atención, con reducción energética. O sea, yo presto atención a lo que me gusta. Si yo creo un algoritmo y creo un scroll infinito, el algoritmo es que cada vez que yo veo un vídeo, analizo el vídeo que ves, el tiempo que lo ves y busco a todos los millones de personas que tengo conectadas que ven el mismo vídeo que tú, cuál es el siguiente que ven, y te hago un scroll infinito, que un scroll significa que el siguiente vídeo que vas a ver es ese que han visto esas personas que cuadran contigo, pues mi problema es que me engancho cada vez a vídeos que más me gustan. O sea, yo os planteo una cosa. Coger el móvil, poner cocina, comida y ver solo vídeos de comida durante todo el vídeo. Y todo el vídeo que no te salga, pásalo. Verás que en menos de un minuto empiezan a verse solo vídeos de comida. Entonces, mi problema está en que la información que yo recibo en el móvil es muy sesgada. Es información que está directamente relacionada con lo que yo quiero ver. Punto 1. Punto 2. Está relacionado para generarme ahorro energético. O sea, los patrones del diseño de conducta, que son los que se utilizan en las redes sociales, los desarrolló Stanford en 1997 en el laboratorio de diseño de conducta. Los desarrolló Fogg y se llaman MAT, M-A-T. M es motivación, A es habilidad, ability en inglés, y T es target, trigger, ¿no? que es activación. Entonces, Fogg dice que todo proceso adictivo tiene que tener estos 3 patrones. Tiene que tener una activación, que es que en el móvil te suena, alguien ha dado like a una foto. Tiene que tener una motivación, y es que me encanta que me den likes porque me genera placer por atención. Y tiene que tener un patrón de habilidad, que es con que solo mueva el dedo índice, lo puedo ver. Ya lo tienes. Está dentro de mis habilidades. Con lo cual, cuando eso se junta, genero algo adictivo. Y los móviles lo son. ¿Cómo nos afectan las redes? ¿Crees que somos más felices a día de hoy o menos felices? Creo que somos menos felices. Porque cuando no había redes, yo trabajaba una cosa que eran mis necesidades psicológicas orgánicas, que es como yo me relaciono con el ambiente. Yo me relacionaba con mis amigos, con mi familia. Dice Berger que con unas 150 personas como máximo nos podemos relacionar, ¿vale? De forma física. ¿Sí? ¿Cuántas? 150. ¿En nuestra ¿Sí? vida? ¿O? No, digamos que en mi capacidad para relacionarme con gente son 150 personas. En cada momento, vamos a decir. A la vez. A la vez, ¿sí? ¿Vale? A nivel físico. Ostras, pero es que la red social hace que yo tenga millones de seguidores. Claro. Si cada persona que se relaciona conmigo me da placer y el placer es adictivo, ¿qué es lo que hago? Que dejo de centrarme en las necesidades psicológicas orgánicas, que es cómo yo me relaciono contigo, a las necesidades sociales, que es cómo la sociedad se relaciona conmigo, con lo cual ya no importo yo. Importas tú, importa la sociedad porque quiero relacionarme contigo. Entonces, lo que yo hago ya no vale, vale lo que tú valoras. Lo que tú quieres. Y yo dejo de hacer lo que quiero por hacer lo que veo que tú valoras, que es donde tú prestas atención. Y entonces genera una cosa que se llama falacia de falsa valía. Pienso que valgo lo que tú valoras que yo valgo, en vez de lo que yo realmente valgo. De ahí sale la ansiedad, de ahí sale la falta de propósito, y de ahí sale que muchas personas, influencers, youtubers y demás, pues en algún momento digan que tienen que parar porque se están desviando de su camino, porque ya no es el suyo el que siguen. Ya no pienso en la foto que a mí me gusta, pienso en la foto que os va a gustar a vosotros. Que le gusta al que está enfrente. Claro. Efectivamente. Eso ha ocurrido siempre antes de redes sociales también, entiendo, ¿no? ¿O no? Antes de redes sociales tenía el problema de que mi foto la veían 25 o 30 personas. No, pero yo no me refiero a la foto. Sí, Me refiero a la etapa nerdental. O sea, cuando no había móviles. A ver, cuando no había realmente la capacidad de llegar a personas que estaban a 5.000 kilómetros de distancia, realmente los que valoraban mi día a día era mi tribu. Claro. Con lo cual el poder social era mucho más bajo porque mi tribu personal, comparada con la tribu donde vivo, hay menos comparación. O sea, si yo hacía algo y lo conocían 10 personas, bueno, yo podía aceptar que esas 10 personas, sí, por excitación del proceso de recompensas, puedes soportarlo. Pero cuando lo que te están mirando son 5.000 personas, millones de personas,
El problema se ha multiplicado. O sea, ¿siempre ha estado? Sí. ¿Eso nace ahora? No. Eso siempre ha estado. Simplemente que no había nacido la droga para activarlo. Y ahora hemos encontrado la droga para activarlo, que es decirte, cada vez que tú levantas el dedo, 5 millones de personas van a ver cómo levantas el dedo. O sea, 5 millones de personas te van a prestar atención. O sea, es una droga sintética de lo más poderoso que existe. Y no hay que introducírsela. No hay que introducirla. Hay que verla solo. Con lo cual encima no la vemos. Y como no la vemos, pensamos que no es una droga porque pensamos que no te la estás tomando. Con lo cual pensamos que es una droga blanda cuando de blanda no tiene nada. Realmente con las redes y demás puede que nos estén programando, ¿no? Volviendo a lo de antes. Con las redes lo que están haciendo es que la gente empiece a dejar de vivir su vida para intentar vivir una vida virtual, ¿no? O sea, el otro día yo estaba en un sitio viendo un espectáculo y tenía que mover la cabeza porque no me dejaban ver los móviles de las personas que estaban delante, que estaban grabándolo. O sea, disfruta de esto. Brutal. Sí, Claro, disfruta brutal. de esto. O sea, ¿lo estás grabando para qué? Para verlo luego. Pero Que si no lo ve. Si lo estás viendo ahora, ¿para qué? Para mandárselo a una persona en un reel o en una subirlo, historia. claro, que En vez sepan. de disfrutarlo tú, ¿te parece más importante que 1000 personas vean que has estado hoy aquí? Brutal. Como la comida, ¿no? Que se pone a echar fotos, te la comes fría. Bueno, yo he estado en el Arena viendo tenis y estaba en un palco de un cliente trabajando y en el palco de delante yo veía cómo entraba una persona, le sacaba una foto, se iba, entraba una persona y le pregunté a uno, y dice, no, es que ese palco se alquila, la gente paga una cantidad pequeñita de dinero, entra, le sacan una foto y se va, para luego tener esa foto para redes sociales para decir que has estado en el Open de Madrid de tenis. Sí, y sacar tu foto en redes sociales de que has estado en el Open, cuando realmente has estado 5 minutos, no sé los que te habrán cobrado por la foto, pero brutal. O la gente que paga por que le dejen sacarse una foto con un Lamborghini, o la gente que... Al final es exposición, ¿no? Sí, sí. Exposición encima falsa. Uh-huh. Y el problema que tengo es que, claro, esto es una droga. Si hoy te enseño que me voy al tenis, mañana te enseño que tengo un Lamborghini, pasado no te puedo enseñar ya mi vida. Ya tengo que mantenerlo, con lo cual esa mentira tengo que alimentarla. Y cuanto más alimento esa mentira, más me alejo de mi verdad. Ansiedad, falta de sueño, problemas. Vivimos en un mundo del qué dirán, ¿no? Básicamente. Vivimos en un mundo del qué dirán y vivimos en un mundo... El otro día me preguntaban si exponer a los niños deportistas en las redes sociales era bueno o malo, ¿no? Y yo le decía, ¿cuál es el propósito? Digo, claro, el propósito es, como mi niño gana, ¿lo pongo en las redes sociales? Pues perdón por la diferencia, ¿de acuerdo? Esto es como si vas a cazar y enseñas el conejo que acabas de cazar. Sí, cuando tu niño pierde también lo pones en redes sociales. Es que al final los niños se han convertido en trofeos para los padres. Muchos niños son trofeos para los padres. Para los padres y para otras personas, que no son los padres, sí, pero muchos niños son trofeos. Son trofeos porque tú lo tratas como un trofeo, cuidado, no porque yo lo diga, porque si tú solo sacas a tu niño cuando tu niño gana, tu niño es un trofeo. Si tú sacas a tu niño siempre, yo puedo entender que tu niño no es un trofeo porque no estás sacando lo que está haciendo, sino estás sacando a tu niño. Pero si tú sacas a tu niño cuando queda campeón de España, no estás sacando a tu niño, estás sacando al campeón de España y eso es un trofeo. Pero ¿no crees que esos padres, ¿no?, que usan a sus hijos como trofeo, gracias a esos padres tenemos a muchísimas estrellas en el mundo, que puedo poner nombre como Michael Jackson o bueno, antes que hemos hablado de Lamine Yamal, su padre ha estado siempre ahí, seguramente él quiso ser futbolista. Exponiéndolo de esa forma, ¿no? ¿Y tú crees que merece la pena? No, seguro que no, seguro que no. Claro, o sea, el otro día me decían, no, es que China, digo, sí, perfecto, te lo compro, ¿no? En Noruega ha creado una forma de trabajar el deporte que está consiguiendo una cantidad de medallas en relación. A ver, Noruega tiene menos habitantes que la Comunidad de Madrid. O sea, la Comunidad de Madrid tiene 7 millones de habitantes, Noruega tiene 5 millones de habitantes, ¿vale? Para que hagamos una idea de quién es Noruega. Noruega multiplica por 3 las medallas olímpicas que tiene España. Sí, 3 veces más que España, ¿de acuerdo? Vale, me podéis atacar de que si deportes de nieve, lo que queráis. El tema es que España tiene 3 veces menos medallas olímpicas entre invierno y verano que Noruega, ¿de acuerdo? Vale, con 5 millones de habitantes. Porque Noruega hace 20 años cambió el deporte y planteó que los niños disfrutasen del deporte y no compitiesen por ello. Vale, ¿por qué? Porque cuando tú no disfrutas, cuando tú empiezas a ser un producto relacionado por la presión, tengo 2 problemas contigo. El primero es que vales porque haces deporte. Vale, consigo que seas campeón del mundo, ¿de acuerdo? Todo un éxito,
Sí, seguro. Vamos a ver a Michael Phelps con la depresión que tiene, que ha intentado incluso suicidarse. Exacto. O sea, cuidadito con esto. ¿Por qué? Porque mi cerebro recibe la droga por la atención que recibo por ser el campeón del mundo, porque me han dicho que eso es lo bueno. Y de pronto salgo a la calle y nadie me conoce. Y mi cerebro cae en una depresión que no entiende por qué estoy aquí y dejo de tener propósito. Porque mi propósito era ganar el siguiente campeonato y ganar la siguiente competición. Y ya no puedo. Entonces, yo no digo que a los deportistas no haya que enfocarles en conseguir triunfos. Lo que digo es que se trabaje con ellos también, que el deporte no lo es todo, que mañana vas a tener que jubilarte y que te queda prácticamente toda una vida sin deporte. Y si te he hecho adictivo a la droga del deporte, tenemos un problema con esa persona. Y encima la sociedad la abandona, porque ya no nos interesa. ¿Y qué 3 cosas necesitaría el ser humano para ser feliz o vivir en paz? Lo primero, dejar de enfocarse en los demás, enfocarse solo en él. Lo segundo, tener claro que en la vida no voy a poder hacer todo lo que quiero, pero sí puedo hacer todo lo que no quiero. Y lo tercero, aceptar todo aquello que se produce en la vida que no me gusta. O sea, si cumples estos 3 patrones, para mí vas a ser una persona feliz. Plena. ¿Cuál es la mayor mentira que nos contamos a nosotros mismos? Pues posiblemente que creemos que somos eternos. Pensamos que nunca nos vamos a morir. Es un principio de Bandura, se llama autoeficacia. Bandura plantea que no pensamos en la muerte para no deprimirnos, pero eso hace que pensemos que nunca nos vamos a morir. Y eso hace que muchas veces perdamos oportunidades en la vida porque pensemos que vamos a ser eternos y a lo mejor esa oportunidad no vuelva a pasar. Qué bueno. Y para terminar, Fernando, si quieres mirar a la cámara, manda un mensaje y decir ¿qué consejos le darías a esa persona que quiere cambiar y que no sabe por dónde empezar? Lo primero, que aunque lo hayas intentado antes y no lo hayas conseguido, no significa que no puedas. Simplemente significa que no lo has hecho de la forma adecuada. Muchas personas abandonan por una cosa que es la indefensión aprendida, que es que como antes lo he intentado y no lo he conseguido, pienso que esto no es para mí, que no soy lo suficientemente competente o que no sirvo. Es mentira. Simplemente el cerebro está jugando con una probabilidad de las veces anteriores. Diseña la conducta. Diseña la conducta significa trabaja despacio, muy despacio, a tu ritmo, prémiate constantemente, día a día, trabaja día a día. Los grandes, se ha visto en ellos que trabajan día a día. Premia los objetivos, pero sobre todo premia todo aquello que no consigas y sigas, porque esos días son los cruciales para mantenerte hasta el final. Y por último, piensa una cosa, el objetivo no es un premio, el premio es un propósito y el objetivo es la consecuencia de ese propósito. Qué bueno, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Gracias, Fernando. Fernando. Muchas Gracias por estar aquí con A vosotros. Qué bueno.